Buenos días a todos los que van a escuchar y los que van a ver esta conversación que vamos a establecer en Estudios Psicoanalíticos Armenia Quindío, que es una dinámica tendiente a, como a recoger personas interesadas o personas inquietas por el discurso psicoanalítico, cualquiera que sea su origen y su vertiente. Entonces, en este momento voy a establecer eh, este diálogo con el doctor Carlos Ernesto Rosso Flores. Bueno, ustedes ya vieron como la imagen, el póster. Él es médico cirujano egresado de la Universidad del Quindío, magíster en salud pública, y su desempeño laboral está caracterizado por ejercer funciones directivas en instituciones de salud del departamento, docente catedrático de la Universidad del Quindío y actualmente en proceso de formación de psicoanálisis, que es lo que nos convocó. Buenos días, doctor Carlos Ernesto Rosso. ¿Cómo está? Muy buenos días, Carlos Enrique. Pues aquí con la expectativa de este conversatorio en torno a algunos temas que quisiéramos hacer más repetidamente, más frecuentemente Ujú. y pues con todo el ánimo, esperando la participación de algunas otras personas interesadas, eh, con quienes construir realmente un escenario de discusión de temas de psicoanálisis. Así es, doctor. Lo mismo espero yo que en algún momento se convoquen a más personas. Bueno, estamos cada 15 días asistiendo a la lectura de el seminario uno, los escritos técnicos de Freud, el seminario 1 de Lacan. Hay un colega, Andrés Penagos, que pues muy comprometidamente asiste a Estudios Psicoanalíticos Armenia Quindío. También el doctor Snigman eh, está, bueno, acompañándonos en algunas sesiones. Ya llevamos, no sé, tres, vamos para la cuarta. Eh, la que viene va a tratar, un momento, yo lo abro acá, va a tratar sobre el símbolo y el lenguaje como estructura y límite del lenguaje. Es un conversatorio que tenemos este sábado a las 3 de la tarde, de lenguaje psicoanalítico. Es decir, vamos a reflexionar sobre el símbolo del lenguaje como estructura del psicoanálisis y del sujeto mismo. Entonces, bueno, doctor, muchas gracias por estar acá y comencemos. Más allá del principio del placer, un texto de 1920. Vamos a mirar las primeras tres partes porque pues eso hay mucho contenido y Freud, aquí se ve un Freud ya avanzado, un Freud, eh, bueno, lo tengo que decir porque lo tengo en la mente, es separado de Jung, se separa de la Internacional de Psicoanálisis, más o menos en el 12, 10 o 12. Y pues me llama la atención que aquí ahorita vamos a llegar a una nota de pie de página donde dice Freud específicamente, a ver si lo encuentro. Compara el excelente estudio de Carl Gustav Jung titulado Die, bueno, en francés, de 1909. Aquí Freud en 1920 está citando a Jung y de esa manera. Es decir, como que en la historia del psicoanálisis hay un rompimiento, una ruptura de discursos, como siempre ha pasado en el psicoanálisis desde Freud hasta lo que tenemos ahora actualmente con la IPA y con las escuelas del Foro del Campo Lacaniano, la ANEL, bueno, varias divisiones que, bueno, inclusive lo que le da sentido al psicoanálisis, no estar de acuerdo todos como en un discurso de iglesia,
Bienvenida Claudia Lorena Rendón. Muchas gracias por estar acá. Buenos Buenos días, días. Carla Lorena. Está como acomodando Claudia. No, no te escuchamos. Bueno, mientras se va acomodando Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Sigo con la idea entonces de que en el psicoanálisis siempre ha habido una división y esa división habla de la necesidad de reestructurar y de no estar como en un discurso de una iglesia y de una verdad suprema, porque pues el psicoanálisis, acá lo dice Freud y siempre lo ha dicho Lacan, la verdad es particular y de la historia del sujeto. Entonces, bueno, doctor, ¿qué viste de este texto que te llamó la atención? ¿Qué tal la lectura? Primero que todo, siendo un texto importante dentro de todo el desarrollo de Freud y dentro de toda la herencia, pienso que es un texto que se hace denso en razón de la última explicación a la cual uno supone que quiere llegar. Hay una serie de rodeos y hay una serie de históricos que pueden distraer y que pueden desviar un poco la atención frente a ese concepto del más allá. ¿Sí? Eh, Indiscutiblemente el planteamiento inicial a través del cual Freud nos aproxima a la dicotomía de los principios del funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Los dos principios. Y entonces lo retoma y allí es donde empieza a generar un devenir que crea la duda y crea y que obliga, y que obliga. Como el principio del placer no es el motivador único y como el displacer no es la frustración en la obtención de ese placer, ¿sí? Sino que hay otros mecanismos de displacer, inclusive más importantes que la frustración en el cumplimiento en la satisfacción de las pulsiones, ¿sí? Ujú, Entonces allí creo que se sientan las bases en relación con el texto y con lo que está planteando Freud en este escrito, ¿sí? A fin de aclarar y permitir que se aclaren y se logren algunas comprensiones, ¿sí? Que si lo miramos así a través de la puntualidad del texto, pues son comprensiones que no quedan tan elaboradas, que no quedan tan acabadas en sí mismas, porque tienen conexión con textos precedentes y se continúan después en otros componentes, ¿no? ujú, Entonces es un punto muy valioso, muy importante dentro del aporte de Freud, pero además de eso es un punto intermedio que no cierra categóricamente los conceptos que está poniendo de presente como alternativa a las acciones, al desarrollo psíquico y a la comprensión de ese desarrollo, mejor que al desarrollo más, sino a la comprensión de ese desarrollo. Para mm, empezar,
pues es bastante llamativo el inicio que pone, ¿sí? En razón con el placer, con las pulsiones, con la tensión generada por la pulsión y el displacer cargado en la pulsión y cómo la descarga de ese placer, el cumplimiento aparentemente del deseo, entonces trae la calma nuevamente en el aparato psíquico, ¿sí? Ujú, Aquí entonces entramos en el concepto del placer, ¿sí? Entendido como la tendencia a quietud, ¿sí? Que en su expresión extrema, entonces estamos recurriendo al principio del nirvana, ¿sí? ujú, Y cómo esa condición de quietud es una condición que retrasa la actividad anímica del sujeto, ¿sí? Entonces quisiera poner este primer punto sobre la mesa para nuestra conversa. ujú. Sí, bueno, es cierto que es un texto intermedio en la elaboración freudiana. Es un texto muy importante. Lo que hace Freud, a mi entender, es que va corroborando hipótesis y va sacando otras hipótesis, inclusive es la labor de la ciencia, ¿sí? No tener una verdad única o un supuesto final. Bueno, acabo de nombrar ciencia y hay una discusión frente al discurso psicoanalítico como científico, pero al final, pues Freud, bueno, estaba en su tiempo y en su época metido inclusive en la elaboración científica y lo hizo, pues en sus inicios como neurólogo, en sus inicios en los trabajos del sistema nervioso, bueno, no me acuerdo, de la anguila, algo así, hay algo que en trabajos neurológicos él logró alcanzar. Entonces eso lo hace un científico y no dejó de hacer el trabajo científico con el psicoanálisis. Em, entonces, bueno, acá el principio de placer, el principio de realidad y el principio de el displacer, el placer y el displacer, que al final, bueno, lo voy a leer un poco aquí la, el inicio. Hemos resuelto relacionar el placer y el displacer con la cantidad de excitación existente en la vida anímica. Excitación no ligada a factor alguno determinado, correspondiendo el displacer a una elevación y el placer a una disminución de la cantidad. Esa comparación que haces, doctor, de el nirvana, como el descansar, el aquietar la vida anímica y el displacer como activación, pues es interesante, porque aquí Freud lo que se está preguntando y lo que está elaborando es eso, qué pasa dentro del aparato anímico. Aquí puedo nombrar dos cosas. La primera es un texto de Juan David Ignacio, un texto muy bello que se llama El placer de leer a Freud. Juan David Ignacio es un psicoanalista eh, lacaniano, inclusive tradujo varios textos y varios seminarios, varios escritos de varios seminarios de Lacan, y lo que hace él es como una columna vertebral de los planteamientos freudianos. Entonces nos pone el aparato anímico como una dinámica, como una interacción económica, que lo nombra aquí en el texto Freud, y bueno,
él habla de 5 formas del inconsciente y el que tiene que ver con la represión, que también lo toca Freud aquí. Entonces, él lo que hace es mostrarnos en ese libro cómo el arco reflejo, como la gráfica que se plantea desde Freud de el inconsciente y el consciente, aquí la represión y el preconsciente un poco más adelantico. Él dice que Freud siempre va a hablar de esa dinámica, ¿sí? Y la otra cosa que quiero comentar es como una metáfora que hace el doctor Luis Schnittmann en su libro Crack, Droga, Adicción y Cultura, que lo estoy preparando mañana para una cátedra virtual de visionarios de la Universidad de Caldas. Él dice que el aparato psíquico es como, bueno, que existe en la realidad, que existe como cuando alguien se da, como que se atrofia una rodilla. Esa comparación la hace él como con la dinámica primero del cuerpo y después de lo psíquico. Es decir, que estas energías, aunque no se puedan percibir en la realidad, pues estamos siempre en una interacción humana que tiene como preámbulo la satisfacción y la insatisfacción, y aquí hay una cosa muy importante que nombrar y que son las pulsiones. El concepto de pulsión en Freud, lo llama como la energía del alma, la energía anímica del alma. Es decir, que existe, que se puede ver en un comportamiento, que se puede ver en lo evidente, ¿sí? Entonces, bueno, pues ese es como el comentario para hablar de el principio de placer, el principio de displacer y el principio de realidad, que es lo que va a estructurar en la segunda tópica con el yo, super yo. Freud, inclusive en la sesión pasada de estudios psicoanalíticos, hablaba con Andrés y me daba cuenta, y aquí también lo hace Freud, que él explica que el yo también puede ser inconsciente. Eso me llama mucho la atención porque también en el yo y el ello dice que el super yo también puede ser inconsciente. Es como la imagen, crearse una imagen de una rueda. Eh, en lo evidente, cuando la rueda se ve, es el yo, pero ese yo también puede ser inconsciente, lo mismo que el ello. Bueno, el ello no puede ser consciente, pero por medio de acá lo dice Freud también, una dinámica como de representaciones, el representante de la pulsión puede puede exteriorizarse, ¿sí? Entonces, eso es muy llamativo desde Freud, porque lo que enseñan en la universidad es como ver esto estático, ver esta dinámica entre el consciente, preconsciente e inconsciente, yo, super yo, como algo estable, y no es estable en ninguna manera, porque todos están en una dinámica constante. Es muy interesante como entender el concepto tanto de las estructuras del aparato psíquico como las instancias del yo, del consciente y del inconsciente y el preconsciente. Toda vez que en la satisfacción de las pulsiones, como la energía, ¿sí?, puede tener como dos elementos. Uno, la energía
que fluye libremente como esto y que conlleva y que produce los procesos primarios del aparato psíquico, ¿sí? Y que por tanto, como tal, busca los elementos que son la permanencia, la persistencia, y por el otro lado, el objeto, ¿sí? Y que una vez vinculada esa energía pulsional al objeto, entonces lo que denominan la energía ligada, ¿sí? Entonces da acceso a los procesos secundarios, ¿sí? Que estos son precisamente una de las funciones del yo, ¿sí? La Ujú, modulación de los impulsos, la modulación de las pulsiones, que es una de las funciones del yo, o bien vinculando y caquetizando la energía, ¿sí? O bien reprimiendo la pulsión, que es una función del yo, ¿sí? Y ujú, esas funciones no son funciones conscientes, ¿sí? Ahí está como el núcleo importante de este texto en términos de cómo el individuo es capaz de darle vía libre a la satisfacción de la pulsión, ¿sí? O de aplazarla en tanto se confronta con el principio de realidad, ¿sí? Y cómo esa frustración ejercida por el yo, ¿sí? Puede llevar a dos cosas: al aplazamiento de la pulsión y del placer, de la descarga de la tensión, ¿sí? En detrimento de un propósito, pero en beneficio de un placer mayor, ¿sí? Y allí entonces introduce ese concepto de cómo en esos procesos dinámicos y en esos procesos de frustración, ¿sí? Se introduce la repetición de los eventos desagradables para el yo, ¿sí? ujú, Y como algunos de esos eventos se hacen persistentes a través del proceso de represión, ¿sí? Y el rodeo para la expresión a través de otros objetos, ¿sí? O cómo se hace persistente, ¿sí? Para mantener la energía pulsional allí presente, que cada vez que se, válgame la palabra, descuida el yo, surgen en el inconsciente a través de las manifestaciones del inconsciente, los sueños, los actos fallidos y tal, ¿sí? Y entonces allí es donde entra a explicar el otro concepto que traía ya desde su escrito de la interpretación de los sueños, ¿sí? Las características de los sueños. Entonces, ¿cómo vincula? Y esa es una de las gracias que desarrolla Freud, cómo vincula todo su histórico de producción en la comprensión del aparato psíquico para ponernos aquí de presente, ¿no? Entonces, las estructuras de las instancias, ¿sí? Y cómo ese proceso pulsional, entonces, sigue lo que planteó allá en la pulsión y sus destinos, los destinos de pulsión en su texto, y digamos que está esquemático, comprensible, digamos que sí. Pero cuando ponemos aquí la estructura del yo, generando la represión, generando dejando la energía allí quiescente que han denominado, ¿sí? Y en el descuido del yo surge esto, entonces este proceso pulsional, entonces empieza a cuestionar la estructura que traíamos de que las pulsiones, los deseos, la satisfacción del deseo, el encuentro con el principio, pues el principio del placer, el encuentro con el principio de realidad,
Entonces nos estrellamos con este otro elemento. Si el principio del placer es la satisfacción de la pulsión, ¿sí? Y el principio de realidad es la modulación de eso para un mayor beneficio ulterior, entonces, ¿por qué reprimir y reprimir, perdón, y repetir a través de las diferentes manifestaciones aquellos elementos pulsionales que nos angustian y que nos crean dificultad para la comprensión del aparato? Sí, eh, hay dos cosas entre varias que acabas de tocar. La primera es reflexión en la clínica, ¿sí? En el psicoanálisis, en la psicoterapia psicoanalítica o en el análisis mismo. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que trae el analizante, eh, que el analista va como en esa relación transferencial bueno, van a transitar los dos? ¿Cuál es el síntoma? Aquí es importante mirar cuál es el síntoma y qué es lo que se está repitiendo. Porque la gran mayoría de veces uno, bueno, hablo como analizado y como analista, la gran mayoría de veces eh, uno o el paciente llega a poner una historia que necesariamente se está repitiendo. Se está repitiendo, bueno, para nombrar un ejemplo, no me puedo enamorar, es muy difícil para mí, entonces, conquistar a una mujer. Entonces, la angustia se decanta por ahí. Entonces, es que el problema mío es que no me puedo enamorar, doctor. Es que el problema mío es que ninguna mujer se fija en mí. El problema mío es que tengo problemas a nivel de complejos. Bueno, un poco de cosas que se ponen en el dispositivo analítico, ¿sí? Hablando del yo, por ejemplo, porque el yo es en esta visión, el yo es como el siervo, ¿sí? El que está en la mitad de las demandas del ello y y de las exigencias del super yo, está ahí en la mitad como queriendo complacerle a todos, pero tiene que atravesar por el principio de la realidad. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se trata ahí? ¿Qué es lo que se realiza en la repetición y en un análisis para que se deje de repetir, para que ya se acabe esa rueda mortífera de la angustia, ¿sí? Esa es como la primera pregunta y la primera como reflexión que tengo. Y lo otro es los sueños, porque aquí dice Freud que es por vía de los sueños cómo se puede tramitar algo, por ejemplo, de las neurosis traumáticas. Acá habla de neurosis traumática y la neurosis de angustia, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Inclusive no es que se pueda hacer. El analista, es importante entender que no está desde el pensar una acción, como, bueno, yo con este paciente, entonces voy a mirar, me está hablando de que la madre lo abandonó, entonces yo voy como un operativo, como un operante, como alguien que está en el nivel operativo, como voy a hacer esto para solucionar esto, voy a hacer esto otro para solucionar esto otro. No. El análisis lo que menos tiene es prevención, ¿sí? El analista no puede estar prevenido, porque si el analista está prevenido, está perdido, ¿sí? Está perdido en una maraña de pensamientos y una maraña, inclusive, eso habla de la neurosis, ¿sí?
es decir, como que hay algo que le falta a ese analista para resolver su neurosis. Resolver es una palabra también que hay que mirar, o para tramitar su neurosis, porque además, después de un análisis, lo que pasa no es que, no, es que ya se quitó la neurosis, se quitó la psicosis o se quitó la perversión, y entonces, ¿con qué queda? Me acuerdo un paciente de comunidad terapéutica que me decía: doctor, si a mí me quitan la droga, ¿con qué quedo? ¿Sí? ¿Con qué quedo? ¿Sí? No tengo otra cosa en el mundo para sostenerme. ¿Sí? Entonces ahí es importante mirar, inclusive el sueño es una cosa y ha sido y es hasta hoy algo muy fundamental en el psicoanálisis. Interpretar un sueño o que a uno le interpreten un sueño por vía del dispositivo es algo que, bueno, está a la orden de el trabajo psicoanalítico. Y el sueño, me atrevo a decir que en este momento es un fenómeno desconocido. ¿Sí? A pesar de lo que dijo Freud hace 121 años en su interpretación de los sueños, eh, hace como 5 años vi un científico que estaba diciendo que había descubierto algo del sueño, que eso ya lo había dicho Freud hace 121 años. Entonces, el sueño es un fenómeno y es la manifestación del inconsciente más, más, más importante, sin quitarle importancia al lapsus, al acto fallido, al chiste, al olvido, todas estas manifestaciones. Pero eh, es importante saber que por medio del sueño es donde uno se ubica, es donde uno se da cuenta, no interpretando un sueño como decir, bueno, usted está acá, entonces soñó con un señor con sombrero, entonces el sombrero significa un representante masculino, un representante fálico, entonces usted lo que tiene es un problema con su papá. Porque ese tampoco es el trabajo, ese tampoco es la labor de la interpretación de un sueño. La interpretación de un sueño es por vía de transferencia y por vía de lo que el contenido que llegue a la mente, es la esencia de la asociación libre, el contenido que llegue a la mente o las ocurrencias que le lleguen a la mente al paciente o al analizante y cómo por vía de esas ocurrencias se van como decantando o aclarando las cosas del sueño. ¿Sí? Entonces, la clínica con las estructuras, la neurosis, la perversión y la psicosis, y el sueño como fundamental, es muy, muy, muy importante que aquí Freud lo nombra cuando habla de neurosis traumática y los sueños. Revisas un asunto que es importante allí, mm, que Freud lo denomina la pulsión de destino, ¿sí? En ese concepto de la repetición, en donde vale la pena, frente a este concepto de la repetición, ¿sí? Pues partiendo del texto de Freud, donde habla del Fort da, el niño, de su sobrino, de su pariente, ¿sí? En donde, cuando Freud explica que es traumático para el niño el alejamiento de la madre, ¿sí? Y cómo la recepción que hace el niño de la madre cuando ella vuelve es de alegría y no de rabia, ¿sí? Y que esto lo replica y lo reproduce como un concepto de control de esa realidad y control de ese dolor, ¿sí? Cuando arroja el objeto con que está jugando, ¿sí? Lo arroja como una simbolización, ¿sí? Del alejamiento de la madre, y casi como si pudiera manipular esto, casi como si pudiera decir, pues tú te vas, antes de que te vayas, yo te alejo,
y arroja su carretel, ¿sí? Y entonces se fue, se fue. Y cómo el juego consiste en arrojarlo para que se vaya, pero él también modular su recuperación a través del carretel, del hilo que tiene, de la cinta que tiene pegada, y entonces aparece. Ya está, ya volvió, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se hace persistente este proceso que replica en la mente del niño, según la interpretación de Freud, ¿sí? El dolor del alejamiento de la madre y la alegría de su retorno? Y al replicarlo, cuando él es el agente activo y no es el agente pasivo, ¿sí? Es el agente activo, entonces ya puede modularlo a partir de esa repetición y de la repetición y eso, ¿sí? Entonces desplaza sus angustias a el objeto y lo moviliza de esa manera. Igualmente entonces pone los ejemplos del niño que se siente agredido en la atención médica, en la acción médica, y cuando está con sus iguales, él asume el papel del verdugo, valga la palabra, ¿sí? Para descargar a través de la imitación del otro, ¿sí? Descargar la frustración y la angustia y el dolor y la incomodidad y transmitirla al otro para deshacerse de ella, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Pero por el otro lado también, como la repetición, y es muy llamativo el concepto, la repetición de lo placentero no siempre produce en el adulto el mismo placer. Entonces, el chiste ya conocido no produce la misma gracia, ¿sí? Y ciertas otras cosas no producen la misma gracia frente a esto. Pero al niño, cuando se le produce el bienestar, se le produce el placer a través de una narración, a través de un juego, a través de un cuento, el niño pretende replicarlo exactamente igual, ¿sí? Y entonces sus emociones se movilizan a partir de la dinámica que él sabe e incluso puede anticipar la emoción y por eso pide la repetición. El cuento puede ser un cuento de terror, puede ser un cuento doloroso, como los cuentos de los hermanos de Anderson o de los hermanos Grimm, que son absolutamente terroríficos, pues, ¿sí? El papá que se deshace de los niños y la bruja que se los come y el otro que... todas esas cosas que ocurren y el niño se emociona y sufre con eso y hay que narrarle y si uno va a mejorar el cuento, si el narrador va a mejorar el cuento, el niño le dice, no, pare ahí, que así no es. Tiene que irse por el mismo sufrimiento, por el mismo dolor, por la misma realidad. En el niño ocurre eso. En el adulto, entonces, esa vivencia ocurre a partir de lo que decíamos ahorita, de esos procesos inconscientes, de esas manifestaciones, como decías ahorita, especialmente en el sueño, ¿sí? Y habla de la neurosis traumática en un concepto de muy vieja data, pero con mucha anticipación, ¿no? Porque el cuerpo de psiquiatras viene desarrollando el tema de la neurosis traumática y el estrés postraumático y eso a partir del 70, 76, ¿sí? O sea, 50 años antes ya lo había planteado Freud, ¿sí? Lo pone allí como un objeto, como una fijación, teniendo como precisión que es un impacto frente a la incapacidad del yo de controlar el asunto. Entonces, el agente, la noxa, el agente agresor pasa por encima del yo. El yo simplemente dice, no, yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada. Y hace el impacto en ese proceso
proceso inconsciente para quedarse allí fijado como una experiencia desagradable, ¿sí? Tramitada de manera inconsciente. Y por eso es que surge de esa manera, ¿sí? Y por eso intenta repetirse a fin de dominar. Llama la atención, y no lo entendí muy bien, llama la atención el hecho de que si el trauma, el hecho traumático, que es imprevisto, sobrepasa la capacidad del yo, está vinculado a lesiones físicas, los efectos de la neurosis traumática son más llevaderos, son menos evidentes, son menos severos, ¿sí? A aquellos que ocurren sin daño físico, con indemnidad física del sujeto. Entonces, ahí hay otro elemento, ¿sí? No logro captarlo muy bien. Pero lo que sí entiendo es que a partir de esas experiencias traumáticas, ¿sí? Que se tramitan en primera instancia por la represión, porque el yo no está en la capacidad de asumirlo y de tramitarlo y de darle una salida juiciosa, entonces lo reprime y le permite las expresiones a través de las otras cosas y asume las compensaciones a través de las conductas fóbicas o obsesivas o las otras neurosis o las generar, vincularlas con las otras manifestaciones angustiantes y demás, ¿sí? Y repite esos eventos traumáticos a fin de encontrarle la explicación. Entre comillas, esta es una interpretación mía, ¿no? De encontrarles la explicación para poder tramitarla y poder asimilarla y válgame la palabra para poder hacer el metabolismo de ese evento traumático. Entonces, vale la pena entender que además de la fijación en el inconsciente, ¿sí? Es el saltarse la parte consciente del yo para dejar que algo actúe allí, porque el yo no es capaz de afrontarlo, no tiene cómo afrontarlo, y al no tener cómo afrontarlo, pues alguien tiene que asumir ese comando. Y ese comando pues hay unos vínculos entre las exigencias del super yo y hay unos vínculos con el ello, pero es un evento que no está construido y que es imprevisto y que entra a desorganizar esos elementos anímicos del sujeto que previamente se habían venido armando y que de pronto se quedan sin piso, por lo menos en ese aspecto. Sí, son preguntas importantes, interesantes, mirarlas. Yo puedo eh, decir algo frente a, bueno, la neurosis traumática, eh, que primero atraviesa, por ejemplo, en el caso de los que estuvieron en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, que es de lo que habla este texto, cuando se refiere a la guerra, eh, hay como como si el yo fuera sobrepasado en sus excitaciones. Y cuando el yo es sobrepasado en sus excitaciones, porque además está, como lo llama Freud en el yo y el ello, como un verdugo, bueno, no, como una víctima de ese verdugo que es el super yo, Freud lo llama como la servidumbre o algo así de esta dinámica psíquica, y el yo queda totalmente sin recursos defensivos, ¿sí? Entonces, aquí el trauma levanta algo que ya existía en la historia, y esto también es como una interpretación mía. Es decir, que el trauma despierta por la debilidad del yo lo que ya existía en la historia, podemos pensar del sujeto en la estructuración psíquica de su personalidad. Es decir, que este evento traumático tumba las defensas del yo.
y deja al sujeto o al yo, lo deja impotente y sobrepasado por una avalancha de energías placenteras o displacenteras que él no sabe tramitar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando esto sucede? Pues el médico puede hacer algo, por ejemplo, a alguien que pierde una pierna, le puede poner una prótesis, pero ahí no acaba. Es decir, que el soma, el cuerpo, no es lo que va a tramitar el trauma psíquico, ¿sí? Y el psiquismo es al final en un hecho traumático lo que más pesa, ¿sí? Porque entonces el sujeto está extrañando ese pie que perdió. Aunque tenga el pie que le pusieron ortopédicamente, pues él dice, no, es que lo que pasa es que estaba en la guerra, pensemos en la guerra, entonces yo estaba pensando en mi hijo y estaba pensando en mi esposa, y me llega esta mina quebrapatas o esta bomba y me arranca un pie, ¿sí? Entonces, cuando ese sujeto, vamos a decir que hipotéticamente que llega a análisis, llega con la queja de que le falta un pie aunque tenga el ortopédico, ¿sí? Pero en el análisis se tramitarán otras cosas, su relación con el placer, el displacer, su estructura psíquica, su relación transferencial, por ejemplo, con el analista, pero también su historia, cuál fue su historia edípica, por ejemplo. Entonces, aquí hay una cosa que quiero leerte, doctor, y leer a los que vayan a ver este video y es, después del Fordá, que acabaste de exponerlo, dice, bueno, este niño cuyo primer juego observé, está hablando del niño donde Freud se quedó familiar, cuando observé yo cuando tenía 1 año y medio, acostumbraba un año después al enfadarse contra alguno de sus juguetes, arrojándolos contra el suelo, diciendo, vete a la guerra. Le habían dicho que el padre ausente se hallaba en la guerra y el niño no le echaba de menos, sino que por el contrario manifestaba claros signos de que no quería ser estorbado en la exclusiva posesión de la madre. Un pie de página, teniendo el niño 5 años y 9 meses, murió su madre. Entonces, cuando ya se hallaba esta realmente afuera, la madre no mostró el niño dolor alguno. Cierto es que, entre tanto, le habían nacido un hermanito que había despertado fuertemente sus celos. Llegase así a sospechar que el impulso a elaborar psíquicamente algo impresionante, consiguiendo de este modo su total dominio, puede llegar a manifestarse primariamente y con independencia del principio de placer. En el caso aquí discutido, la única razón de que el niño repitiera como juego una impresión desagradable era la de que a dicha repetición se enlazaba una consecución de placer de distinto género, pero más directa. Es decir, que por medio del displacer se consigue el placer. Ese puede ser la explicación parcial del síntoma. Es que el síntoma, por medio del sufrimiento, causa placer. Entonces, podemos pensar en la persona que se queja, no sé, por la infidelidad de su esposo o esposa y se queda ahí, ¿sí? Y se queda ahí teniendo por medio de ese displacer un placer que es conseguido, por ejemplo, en el acto de pelear. Siempre está peleando porque este esposo le es infiel. Ella porque no decide como tomar otro camino y apartarse de ese goce, porque el goce definido por Ronald Chemama
en su diccionario de psicoanálisis es las distintas maneras en que un sujeto se relaciona con el placer, así sea por medio del displacer. Ese es el goce. Estar bien en el mal o mal en el bien, ¿sí? Entonces ahí hay algo que muestra como en el Fordá esa dinámica entre el placer y el displacer. Pensar el goce como el punto de manifestación del síntoma, ¿sí? Que es lo que nos permite diferenciarlo del concepto del placer. Finalmente, algunos autores plantean el desarrollo de los conceptos de goce y placer, que el placer puede expresarse con palabras, puede escribirse, en tanto el goce tiene una materialidad cierta, tiene una situación objetiva cierta, pero no es posible materializar, no es posible verbalizarlo, ¿sí? Un ejemplo que permite aproximarnos a la comprensión del goce es la exigencia que hace el niño en el juego, ¿sí? Que se pone en riesgo en su exigencia física, en su exigencia, en sus habilidades para desarrollar algunas cosas, se pone en el riesgo y ya no es el placer de jugar, de competir, de emular, sino el placer de superar a los otros, poniendo en el límite la integridad propia, ¿sí? Ese poner en el límite la integridad propia que genera toda una emoción, que genera todo un sentimiento, ¿sí? No es el placer de jugar, de ser más rápido, de ser más hábil, sino de estar en ese límite en el cual el retorno puede no ser, ¿sí? Ese punto es el goce que no se puede describir. Sí, ganó, pero es que ganó, es que estuvo en el límite. ¿En cuál límite? En el límite de ese esfuerzo y de ese riesgo y de ese punto en el cual podría no volver, podría no retornar, podría maltratarse y podría terminar allí. En tanto que el placer, ¿sí? Está figurado en ese mismo ejemplo como el placer de estar observando a su equipo ganar o el placer de estar balanceándose en una hamaca o el placer de tener una actividad sosegada, ¿sí? O una actividad excitante que tiene un límite allí, ¿sí? Entonces, montarse en la montaña rusa puede generar al final de cuentas placer. Montarse en la montaña rusa y soltarse el cinturón, ¿sí? Confiando en que tiene retorno o que podría no, ese es el punto del goce que asimilándolo a eso. Entonces, a la señora que dices del ejemplo, entonces, ¿dónde está? Está en el riesgo y en la confrontación del infiel, ¿sí? Entonces, si se queda, sabe que podrá ser nuevamente víctima de la infidelidad del otro, está en ese riesgo de confrontarse con él o está en el riesgo de vivirlo y sufrirlo, ¿sí? Porque ya lo sabe, pero algo ocurre, sin embargo, persiste, persiste, persiste. Y esa persistencia no es una persistencia elegida voluntariamente, no es una construcción racional, que se racionaliza sí, pero no es una construcción racional. Sí, es inconsciente. Es decir, que Absolutamente. cuando estas dinámicas se establecen, porque estas dinámicas son reales de la clínica, ¿sí? Cuando estas dinámicas se establecen,
pues lo que está manifestando esta persona, esta señora o este señor que tiene esta dinámica de infidelidad, es que no ha resuelto esta compulsión a la repetición. Entonces, uno se va a mirar la historia, también es cosas reales, uno se va a mirar la historia y no es que uno mire la historia, es decir, eso está mal dicho. Uno en la relación transferencial el paciente o la paciente van contando cosas que vienen a su mente o vienen como intento de rememoración y justamente se refiere a una historia familiar. Y cuando se ve la historia familiar, pues uno se puede dar cuenta fácilmente de que se está repitiendo lo mismo de la madre o lo mismo del padre. Entonces, el paciente me dice, no, es que mi padre era muy infiel y pues yo como que salía a él. Yo no sé si son los genes. Entonces ahí vienen otras cosas, otras explicaciones, pero en el intento de elaboración y de comprensión, uno se da cuenta de que hay una repetición como discursiva, hay una compulsión a la repetición discursiva que marca justamente la historia de este sujeto, ¿sí? Sea hombre o mujer, está determinado por algo que desconoce, aunque diga, no, es que yo sé que el problema viene es que mi papá fue muy perro, es que mi papá fue muy fiel con mi mamá y le pegaba. Y entonces, ¿qué pasa con que lo sepa y lo tenga tan presente? Una paciente me decía, es que, doctor, yo sé que yo estoy buscando a mi papá, porque yo no me enamoro de hombres mayores. Entonces esa explicación de ella era una cosa parcial, pero entonces ahí es donde está el inconsciente, cuando ella sabe, cuando ella tiene conciencia de ese elemento, pues es que hay otras cosas que tal vez podrán ser más fuertes, más cargadas de energía libinal o más cargada de trauma, ¿sí? Que justamente ella sabiendo eso, desconoce lo otro, ella o él, ¿sí? Entonces, importante mirar en la realidad clínica de qué nos habla este texto. Y bueno, siempre he pensado, y lo voy a decir otra vez aquí, a Freud no se ha superado. Freud no se ha superado. Ni siquiera Lacan lo pudo superar, porque Lacan hizo otras cosas, teorizó, lo releyó y todo esto, pero él mismo dice, Freud no se ha superado. Eh, y es que, bueno, ¿cómo alguien puede pensar que Freud se ha superado? Hace mucho tiempo vino alguien acá a hablar de psicoanálisis creyendo que nosotros no conocíamos de psicoanálisis. Yo era estudiante y lo que hizo fue decir que Freud ya pasaba de moda, que lo que estaba al orden del día era los postfreudianos y que Freud ya era muy viejo y que de eso no se hablaba. Entonces, aquí, una vez más, eso es mentira, ¿sí? Porque inclusive Freud, cómo va a hablar Freud de algo tan importante como el sueño que 121 años después todavía no hemos aclarado? No hemos encontrado, no hemos podido atrapar un sueño. Atraparlo, es decir, mirarlo en una neurona o mirar qué es lo que pasa en el funcionamiento del cerebro para decir, no, es que usted soñó esto porque, no sé, esta neurona tiene más activación aquí que aquí. No, eso no se ha explicado, ¿sí? Y el psicoanálisis lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, entonces es importante como detenernos en esto. Voy a leer, doctor, un fragmento interesante que habla de la resistencia y de la labor analítica. Entonces, la resistencia procede en la cura
de los mismos estratos y sistemas superiores de la vida psíquica que llevaron a cabo anteriormente la represión. Mas como motivos de las resistencias hasta estas mismas son, según nos demuestra nuestra experiencia, inconscientes al principio de la cura. Acá es muy impresionante que Freud esté hablando de ese concepto, de la cura. Tenemos que modificar y perfeccionar un defecto de nuestro modo de expresarnos. Escaparemos a la falta de claridad oponiendo uno a otro. En lugar de lo consciente y lo inconsciente, el yo coherente y el reprimido. Mucha parte del yo seguramente inconsciente, sobre todo aquella que pueda dominarse el nódulo del yo, en la cual solo un escaso sector nos queda comprendido en lo que denominamos preconsciente. Tras esta sustitución de una expresión puramente descriptiva por otra sistemática o dinámica, podemos decir que la resistencia del analizado parte de su yo. Y entonces vemos enseguida que la compulsión de repetición debe atribuirse a lo reprimido inconsciente, material que no puede probablemente exteriorizarse y hasta que la labor terapéutica hubiera debilitado la represión. Una nota de 1923 está hablando de la repetición en la compulsión y la sugestión, digo. Es indudablemente que la resistencia del yo e inconsciente se halla al servicio del principio de placer, pues se trata de ahorrar el displacer que sería causado por la libertad de lo reprimido. Así, nuestra labor será la de conseguir la admisión de tal displacer haciendo una llamada al principio de realidad. Em, Aquí hay, bueno, con esta cita tan gigante de Freud, hay algo que en este momento siento que yo hago en mi clínica y es trabajar con el principio de realidad. Trabajar con, bueno, hay una fantasía, hay un miedo, hay una angustia, hay un trauma, hay un dolor, pero eso qué tiene que ver con la realidad. Y no quiero ser el que maneje la clínica esquemática, no. Estoy hablando de la experiencia con algunos pacientes. Y es que la realidad es importante, porque la fantasía justamente se monta, inclusive la neurosis se monta frente a ir en contravía de la realidad, ¿sí? El paciente que está pensando, no, es que no sé, una neurosis obsesiva que si, que si no, que si hacen un hecho, entonces no dice nada, pero después se queda pensando en las 5 soluciones que hubiera hecho ante ese mismo acontecimiento y no lo hace, ¿sí? Eso es como un ejemplo sencillo de lo que se puede estructurar como una neurosis obsesiva. Pero entonces la realidad es la que va a atravesar no solamente la realidad, porque tampoco es un elemento único. El análisis es el uno por uno, el caso particular, el sujeto que consume marihuana no es lo mismo al sujeto que consume la misma marihuana, que vende el mismo jíbaro en su historia, ¿sí? Entonces ahí hay cosas que mirar muy importantes, pero la realidad es un principio muy importante para la clínica psicoanalítica y por eso lo está hablando Freud aquí como el principio de realidad, el que va más allá del principio de placer y el principio de desplacer. En ese concepto diría yo que hay dos elementos, ¿no? El uno, cómo no todas las manifestaciones del individuo eh, están regidas por el placer, por el principio del placer, ¿sí? Entonces, Freud lo dice, si esto estuviera compelido, constreñido o limitado por el principio del placer, entonces no tendríamos evolución porque el principio del placer es quietud, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado,
cómo lo reprimido surge, se repite aún en confrontación con la realidad, ¿sí? Como un elemento de satisfacción de unos núcleos, aunque haya otros núcleos que son los sufrientes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces hay unos núcleos de las exigencias del yo y de las exigencias del ello, que son satisfechos por la frustración a cambio de, perdón, que son satisfechos por el cumplimiento de la pulsión, ¿sí? A cambio de la frustración y el dolor en los otros. Entonces hay una dualidad del displacer-placer que no es absoluta, ¿no? No todo lo que se desarrolla en términos de la aceptación y de la disminución de la tensión pulsional es placer absoluto. Algunas de esas pulsiones traen beneficio a algunos núcleos de sus necesidades y traen displacer para otros. Finalmente, el ejercicio tiene que ver con las valoraciones que hace el individuo allá en su proceso del aparato psíquico, cuáles son sus valoraciones para permitir que uno u otro se manifieste o sea efectivamente reprimido. Primero en torno a eso. Y segundo, el vínculo del sujeto con la realidad depende obviamente de su propia historia, ¿sí? De su propia historia. Entonces, esa historia hace que sea, se confronte con su realidad, con su lectura de la realidad y con su vínculo con esa realidad. ¿Qué espera el superyo? ¿Cuáles son las exigencias del superyo para que el individuo se relacione con ese mundo? ¿Cuáles son los deseos desde el ello para que el individuo interactúe con ese mundo? Y cómo el yo, ahí puesto en ese sándwich, equilibra esas dos cosas y opta o bien por asumir el principio de realidad para determinados elementos, o bien reprimirlo y dar una vuelta y un rodeo en esa satisfacción pulsional, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que entender cómo el individuo lo repite y lo repite en esos términos de que todo me sale al revés, de que todo me sale al revés, de que todo me sale al revés, ¿sí? Pero no necesariamente porque no tengo una comprensión de la realidad, sino porque las exigencias de una y otra de las instancias inconscientes del sujeto, movidas por el superyo, motivadas por el ello, pues tal vez no cuadren, tal vez no le permitan, ¿sí? Y allí, entonces, las satisfacciones pulsionales, pues dan cuenta de unos valores, de unos preceptos, de unos principios, de unas intenciones y propósitos de una parte del yo, ¿sí? Aún en contra de la otra, ¿sí? Entonces yo necesito ayudar, dice el individuo, necesito ayudar y ser caritativo, ¿sí? Pero es que siempre me pasa, yo doy la ayuda, escojo el más necesitado, escojo la persona, doy la ayuda y después vienen y me roban. Yo los acepto en mi casa, les doy comida, les doy dormida, los tengo ahí y ya cuando están ahí de pronto desaparecen y me robaron la mitad de las cosas. Y al año vuelve y hace lo mismo con el otro y después hace lo mismo con la otra y sí. Y no es que no logre tener comprensión de su rol en todo este medio, sino que hay unas necesidades urgentes, inaplazables, que hacen que tenga que actuar así, pese a esas otras consecuencias que puede valorar como adversas o no. Y algunos dirán, pues si me robaron es la voluntad de mi Dios. Entonces ya hay otra distorsión de esa realidad a partir de una aceptación impuesta por su propia historia. Importante la historia para el psicoanálisis.
siempre va a ser importante la historia. No porque se esté persiguiendo la explicación por medio de la historia, sino porque la actualidad habla de que hay algo que precede, por ejemplo, en el síntoma, alguien que sea consumidor de sustancias, eh, lo precedió algo de su historia que habla de esa lección en su vida, ¿sí? Entonces, la historia es muy, muy importante eh, porque, pues, rehistorizando o eh, eh, como verbalizando esa historia por medio de la relación analítica, se puede como comenzar a resignificar o a tramitar cosas. No, uno no se da cuenta cuando, por ejemplo, el juicio que se hace del psicoanálisis, que no, es que un psicoanálisis es muy largo, ¿sí? Es muy largo y muy tedioso y no sirve porque entonces otra vez llega la angustia y otra vez llegan las cosas por las que uno consultó, pero pues uno se da cuenta de que esos son solamente mitos, ¿sí? Solamente mitos ante el discurso analítico, porque además hay un batallón bien grande eh, queriendo derrumbar el discurso analítico. No lo han podido derrumbar porque Freud hizo las cosas muy, de alguna manera hizo su experiencia y su clínica muy estable, lo mismo Lacan y lo mismo otros psicoanalistas que pudieron y que en este momento están trabajando. Es decir, que el psicoanálisis, yo en algún momento siempre lo cuento, en mi análisis le dije a mi analista, estaba muy, muy, muy furioso porque en una clase a la que yo asistía, una muchacha eh, decía cosas que no eran. Decía cosas decía unas cosas, unas barbaridades que uno pues cuando lee o cuando estudia psicoanálisis uno sabe que no son así. Entonces yo estaba muy iracundo con esa muchacha y yo decía, llevé ese síntoma a análisis y le decía, doctor, lo que pasa es que ella no sabe, ella está hablando unas cosas que no son ciertas. Bueno, entonces mi psicoanalista me dice, es que usted no tiene que defender al psicoanálisis. El psicoanálisis se defiende solo y se ha defendido solo por más de 121 años. No es que usted lo tenga que defender. Por ejemplo, vemos a discursos filosóficos como el de Popper, o varios filósofos que atacan, inclusive, em, bueno, se me escapa el nombre, que escribe un libro sobre el Antedipo, un filósofo, según eso, bueno, por eso les dice que él no es filósofo en un video, pero él escribe libros enteros criticando el psicoanálisis. Entonces ahí es como si estuviéramos rodeados, bueno, ese es el destino del análisis, que esté rodeado de atacantes, ¿sí? Pero el psicoanálisis con sus tesis y con sus cosas es un aparato, es un edificio bien, bien, bien sólido. ¿M? Em, Aquí, terminando ya para el capítulo 4, terminando este 3, dice lo mismo que el psicoanálisis nos muestra en los fenómenos de transferencia de los neuróticos. Puede hallarse de nuevo en la vida de personas no neuróticas y hace en las mismas la impresión de un destino que los persigue, de una influencia demoníaca que rige su vida. El psicoanálisis ha considerado desde un principio el destino como preparado en su mayor parte por la persona misma y determinado por tempranas influencias infantiles.
bueno, eso ya lo tocamos un poco y es cómo la estructura infantil comienza a formar algo del destino, ¿sí? O el destino como, bueno, ese concepto es religioso, pero algo del devenir del sujeto. Em, habla de la repetición. Bueno, ya es lo que más o menos pude como sacar de estos tres primeros apartados. No sé, doctor, si hay algo más que decir. No, yo creo que los otros capítulos que entran son los capítulos que finalmente terminan por aclararnos que más allá del principio del placer hay los procesos de compulsión de repetición y la compulsión de muerte y las pulsiones de muerte, ¿sí? Y Pulsiones de muerte. cómo las pulsiones de muerte funcionan allí, pero eso lo veremos más adelante, pues en la próxima ocasión, para terminar Exacto. del conversatorio del texto. Sí. Yo te propongo, doctor, que miremos el 4 y el 5 para la próxima sesión, que la podemos mirar dentro de 15 días, ¿sí? Leer estos dos capítulos porque, bueno, son 7 en total, nos quedarían faltando el 6 y el 7, pero el 6 y el 7 también son densos, ¿sí? Son larguitos. Entonces, bueno, Sí, te propongo que miremos para la próxima sesión el 4 hasta el 4 y el 5. ¿Está bien? 4 del 5, perfecto, en 2 semanas. Sí, sí, sí. 4 y 5 lo miramos en 2 semanas. Y bueno, doctor, es un gusto tenerte en Estudios Psicoanalíticos Armenia Quindío. Ya entonces, no sé si tú estás en Facebook. No, o sea, por ahí Ok, alguien me registró alguna vez, pero yo no uso Facebook casi. ok. Bueno, entonces, por ahí en Facebook hay un grupo donde hay varias gente. Entonces ahí como que voy transmitiendo los eventos. Y bueno, pues nos vemos dentro de 15 días, doctor. Es un gusto haber estado hablando sobre este texto tan interesante contigo. El placer es para mí y el aprendizaje que nos brinda Carlos, la discusión y sus aportes. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias igualmente, doctor. Hasta luego. Muchos éxitos. hasta luego.